Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sonia Páez y mi página web soniapaez.com.ar. Hoy quiero contarte la historia de las flores de Bach. Por supuesto, la historia de las flores de Bach tiene total conexión con la historia de su creador o de su descubridor, diría yo, que era el doctor Edward Bach. Edward Bach nació en Inglaterra en el año 1886. Vivió en las afueras en un pueblito, en la zona rural, y su papá tenía una fábrica de latón. A él le encantaba la naturaleza, era una persona muy sensible desde chiquito, de trabajar con las plantas, de trabajar con los animales. Y cuando terminó sus estudios, él quería estudiar medicina, pero su familia en ese momento no tenía la capacidad económica de poder enviarlo a la ciudad a estudiar. Trabajó durante 4 años en la fábrica de latón de su papá como obrero y fueron años muy terribles para él, que se enfermó mucho, en lo que hizo que su salud se deteriorara bastante. No soportó el encierro, no soportó los ruidos, la vida de obrero no era... A pesar de eso, él pudo observar a los obreros y se dio cuenta de algo súper importante. En esa época no existían las obras sociales, no existía el seguro médico, no existía el blanqueamiento de trabajo, por lo tanto no existía la licencia por enfermedad, por lo tanto obrero que no trabajaba, obrero que no tenía salario, y los medicamentos y la atención del médico era sumamente costosa y los obreros no tenían acceso a pagar ese tratamiento médico porque directamente no podían cobrar cuando no trabajaban. Era un círculo vicioso la pobreza y la enfermedad. A partir de ahí él empezó a pensar en las posibilidades de una medicina natural o una medicina accesible para todos y sobre todo una medicina preventiva, una medicina que nos ayude a sentirnos bien con nosotros mismos. Por eso él siempre buscó las causas de las enfermedades. ¿Para qué? Para prevenirlas, para armonizarlas, para que esto no pasara, más allá de los obreros, que no nos pasara a ninguno. ¿Sí? Pero él pensó en la gente de menos recursos, de que no tenían las posibilidades de pagar una medicina tradicional. En el año 1912, después de 4 años de trabajar como obrero en la fábrica de su papá, por su fin la familia puede pagarle, hace un gran esfuerzo y le paga la carrera de medicina y se va a vivir a la ciudad. Estudió, se recibió en el año 1912 cuando tenía ya 26 años y siempre fue un médico, un alumno excepcional y un médico excepcional siempre, desde los primeros días. Se recibió de licenciado en medicina, se recibió de licenciado en cirugía, estudió y se dedicó a ser bacteriólogo y patólogo durante los primeros años de su carrera de médico. En sus estudios él se la pasaba estudiando, como anécdota se contaba que la luz de sus laboratorios era la luz que nunca se apagaba porque siempre estaba estudiando, siempre estaba trabajando en sus proyectos y sus investigaciones. Y él descubrió y desarrolló una teoría de que existían ciertas bacterias en el intestino que generaban enfermedades crónicas. A partir de ahí, él empieza a generar vacunas y atiende a diferentes pacientes, entre ellos soldados que venían de la guerra, y los empezó a tratar con estas vacunas, las enfermedades crónicas y el estrés postraumático de la guerra. En esos momentos de la Primera Guerra Mundial, él se enfermó de cáncer, un cáncer terminal, que gracias a Dios siguió unos cuantos años más y se pudo curar. Siempre tuvo una salud muy delicada, lo que lo llevó siempre a estudiar las enfermedades para poder ayudar a otras personas como él con la salud tan delicada que él tenía. En el año 1919 entra a trabajar en el Hospital Homeopático de Londres. Él ahí empieza a estudiar la homeopatía y empieza a hacer un paralelo con el creador de la homeopatía, que había estado 100 años antes la homeopatía. Empieza a ver el paralelo de que tenían en común esto de las bacterias en el intestino.
Y estas vacunas que él venía, que las venía inyectando en el brazo, a él no le gustaba la idea de la jeringa, porque se daba cuenta que a la gente le daba miedo, que le dolía, seguía siendo un tratamiento invasivo. Y él quería un tratamiento que no sea invasivo. Él decía que ya era suficiente con la sensación de enfermedad, con el sentirte mal, para que el tratamiento sea aún más agresivo. No quería que sea más agresivo, quería que sea todo lo contrario, que sea algo que a la gente le dé tranquilidad, que le dé paz. Entonces empieza a desarrollar estas vacunas que él ya venía trabajando, que las venía inyectando, las trabaja con un sistema homeopático. Y ahí aparecen los 7 nósodes de Bach que se trabajan en homeopatía. A pesar de esto, Bach no coincidía con el hecho de incorporar bacterias al cuerpo. Él decía que no era lo igual, al traerlo igual no íbamos a eliminarlo igual. Él consideraba que había que buscar otras formas más naturales de trabajar eso con los remedios para las personas, remedios naturales. Siempre él estaba buscando lo más natural. En todo esto, Bach era un médico muy reconocido en la sociedad londinense, en una época en que los médicos eran de la alta sociedad de Londres. Él se codeaba con gente de la alta sociedad, no le gustaba participar de los lujos, de lo que significaba ser de la alta sociedad, sino que a él le gustaba ir a las fiestas o ir a las cenas y observar a la gente. Él era extremadamente observador y empezó a observar con el tiempo del trabajo. Empezó a observar que había determinadas personalidades que se podían como agrupar, ¿sí? Empezó a darse cuenta que determinadas personalidades tenían determinadas patologías, que determinados estados emocionales aparecían luego determinadas patologías, determinadas enfermedades. Y empezó a pensar en la posibilidad de buscar un medicamento que trabajara sobre la persona y no sobre la enfermedad, sobre el estado emocional o la personalidad, que era lo que se estaba desequilibrando, y no sobre la enfermedad. Bach empieza, estudiando ya homeopatía, empieza a estudiar las plantas, empieza a descubrir en las flores que existe toda la energía de la planta. Eso es sabido, ¿no? ¿Por qué Bach define la flor de la planta? Hay ciencias que estudian las raíces, que estudian los tallos, las hojas, ¿sí? Tenemos diferentes formas de incorporar las plantas como medicina, pero Bach estudia la flor porque él considera que está la energía de la planta, porque la flor luego va a ser semilla que va a generar nuevas plantas. Entonces está toda la energía concentrada en la flor. Y empieza entonces él a trabajar, a descubrir las flores. Descubre la impatiens, descubre la clematis, y con el tiempo se empieza a dedicar a estudiar cada vez más las flores, hasta que deja los hospitales en los que trabajaba, sigue trabajando un tiempo en su consultorio para luego dejar todo e irse a recorrer Inglaterra y Gales estudiando las plantas. Para esto ya era el año 1930, él deja todo y empieza a estudiar las plantas y descubre 35 flores en Inglaterra, una flor en Suiza, una flor en Italia, y descubre un manantial de Gales que se llama Rock Water, que esa es la única flor de Bach que no es una flor, que es agua de manantial, que es el agua de manantial que él descubre que tiene poderes curativos. A partir del año 1930 entonces se dedica exclusivamente a estudiar las flores. Él le pasaba que tenía estados emocionales y después necesitaba como encontrar un remedio para ese estado floral. Por supuesto, los médicos de la sociedad de ese instante empiezan a poner el grito en el cielo, como un médico se iba a dedicar a estudiar las plantas, así que en un momento decide renunciar a su título de médico y empieza a llamarse a sí mismo como terapeuta natural. Pudo aplicar las tinturas madres, empezó a descubrir la forma de trabajar esas flores de manera totalmente natural, que no sea invasivo, empieza a generar las tinturas madres. Descubre 2 formas de adquirir la energía de la flor, descubre que el sol es un energizante muy importante para las plantas y que a través de la flor y de las aguas de manantial
puede absorber la planta totalmente la energía de la flor y empieza a preparar tinturas en gotitas, ¿sí? Que empieza después a vender también en distintas farmacias. Empieza a dar conferencias y cuando empieza todo su gran auge, sale, ¿sí? a hacer una gira por Inglaterra y apenas llega al primer lugar que muere una noche del corazón, ¿sí? Se quedó dormido, tuvo la muerte más maravillosa que una persona puede tener, que es quedarse totalmente dormido, y tenía apenas 50 años. En estos pocos 50 años que él vivió, nos dejó un legado extremadamente maravilloso. Las flores de Bach tienen, lo más maravilloso para mí es que lo podemos tomar cualquiera. Puede tomarlo un bebé, puede tomarlo un anciano, una mujer embarazada, puedes tomarla si estás tomando medicamentos alopáticos, porque no trabaja sobre principios activos, sino que trabaja sobre la vibración de la persona, sobre la emocionalidad. Entonces nunca te pueden hacer mal. Nunca tienen contraindicaciones, no tienen efectos adversos ni con otros productos. Puedes tomar alcohol y puedes tomarte una cerveza tranquilamente, te puedes tomar una cerveza y tomarte tus flores de Bach que no te van a hacer, en absoluto te van a hacer mal. Entonces las flores trabajan sobre las emociones, sobre la vibración de la persona, equilibrando la personalidad. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando uno descubre que en su personalidad no vamos a cambiar a la persona, sino que la vamos a armonizar. Vamos a hacer que sea ella misma, pero de una manera en que no le genere un conflicto emocional y no le genere enfermedades. Existen entonces 38 remedios florales. Uno, como les conté, en realidad es un agua de manantial curativa que se llama Rock Water. Cada uno representa un estado emocional diferente y en combinación podemos sanar todo tipo de patologías, todas las enfermedades mentales, las enfermedades de la psiquis, las enfermedades físicas, desde alergias hasta podemos trabajar sobre un cáncer, una diabetes, ¿sí? Porque todas tienen una base emocional. Algo maravilloso de las flores es que puedes seguir tu tratamiento con tu médico personal, con tu médico tradicional y hacer paralelamente un trabajo con las flores de Bach que no se contradicen un medicamento con el otro, tranquilamente lo podés tomar y hacer una terapia floral que te van a ayudar a resistir y a pasar una enfermedad grave si ves que la tenés o a sobrellevar una enfermedad de otra manera, de buscar el equilibrio y de sanarte de verdad, no solamente tapar el síntoma y eliminar el síntoma, sino hacer un cambio verdadero, porque la enfermedad es eso, ¿sí? La enfermedad te está diciendo que necesitas equilibrarte, que necesitas armonizarte y aprender algo en función de lo que estás viviendo, ¿sí? Las flores de Bach te ayudan a encontrar ese camino. Te cuento entonces, si te interesó todo esto que te conté hasta ahora sobre las flores, espero que te haya gustado. Yo trabajo en terapia floral, me encanta hacer sesiones individuales, las podemos hacer en forma presencial si estás en Bahía Blanca o en la zona, en Argentina. Si no, podemos dentro de Argentina trabajar por Skype y yo puedo enviarte las flores por correo. O si no estás en Argentina, podemos hacer la terapia floral, podemos igualmente conversar y yo te puedo armar una fórmula para que luego la puedas ir a adquirir en algún lugar, alguna farmacia que trabaje las esencias florales originales de Inglaterra. Gracias por haber visto este video hasta este momento. Te dejo acá abajo, ¿sí? Para que le des me gusta a mi página de Facebook, para que te conectes en mi página web, te puedas entrar y suscribirte para recibir más información sobre todo lo que yo realizo, sobre talleres, conferencias, webinars. Vas a encontrar toda la información en mi página web. Y suscríbete a mi canal para recibir todos los videos que voy subiendo. Hasta el próximo video.